Bueno, básicamente esto es una entrevista de referencia. La idea es que volcar un poco estas tres experiencias de las que estábamos hablando y conocer tu relato sobre los hechos con la mayor precisión de descripción que puedas dar, la referencia más que nada a nivel histórico, la época, el contexto en el que sucedieron y contarlo como vos lo sientas, básicamente tener la libertad de sentir y contarlo como vos quieras, tratando de ser esos detalles, viste, que buscamos los investigadores sobre cómo pasó, cómo detectan lo que haya pasado y bueno, conocerlo, digamos, en qué año, contarlo así como un cuento, como una historia y presentarte, por supuesto, quién sos vos y en qué contexto se dio todo esto. Bueno, dale. Ahí está. Empezamos. Bueno, mi nombre es José, vivo en San Fernando. El acontecimiento primero que me ocurrió en los años 80 fue que íbamos a la costa, mejor dicho a San Bernardo, tomábamos la avenida 7 de La Plata y recorríamos toda la costa y en las proximidades de Punta Indio vimos bajar un cigarro que bajó lentamente al costado del auto nuestro y se introdujo en el río de la Plata, largando destellos fosforescentes color verde, amarillo y turquesa. Son unos colores nunca vistos que, bueno, recibimos un susto muy grande porque veníamos hablando sobre el tema, qué pasaba si encontrábamos un ovni en la zona donde nosotros íbamos transitando. Teníamos una filmadora y también teníamos cámara y nos quedamos quietos, ninguno hizo nada. Bueno, pasaron los años y ninguno habla sobre el tema. Es que como que la memoria a todos se les nubló porque ninguno cuenta nada y todos vimos lo mismo y el trayecto que nosotros siempre lo hacíamos en 2 horas y media, tardamos casi 6 horas. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que vimos? Vimos los 5 que íbamos en el auto, lo mismo. Pero ¿qué es lo que nos pasó en los horarios? Nunca lo supimos descifrar. Es decir, primero y principal que los demás ninguno habla sobre el tema. Y es como que ellos ninguno quiere hacer ningún comentario. Bueno, a mí porque me gusta el tema, yo siempre lo conté y siempre narro lo mismo. Fue una experiencia muy buena que me tocó vivir, una de las tantas que nunca se me van a borrar de la mente. Te quiero hacer una consulta respecto a esta experiencia. Aproximadamente vos dijiste años 80 más o menos. Más o menos en qué año estimás que pudo haber sido, con más precisión, dentro de esa década, ¿no? Digamos. Sí, fue más o menos en el año 80, 82, no más de eso, que sabíamos ir todos los fines de semana a la costa y bueno, éramos un grupo de amigos que todos teníamos casa ahí y bueno, nos juntábamos varios autos, íbamos todos juntos. En este caso iba yo solo con 5 amigos, con 4 amigos más en mi auto. Geográficamente, ¿dentro de qué zona estarían exactamente donde? Justo Punta Indio. Justo Punta Indio. Justo Punta Indio.
¿Lo ven, digamos, cómo perciben la evolución de este objeto? No sé, este cuerpo, ¿cómo se presenta? Bueno, ¿cómo lo detectan? Bueno, serían las 12 de la noche, porque nosotros habremos salido de acá a las 7:30, pero al llegar ahí, cruzar todo Capital, que no había autopistas, serían las 12 de la noche. Nosotros íbamos hablando sobre el tema OVNI y teníamos una revista de Fabio Serpa que era Dimensión Desconocida, creo que se llamaba así la revista. Cuarta Dimensión. Cuarta Dimensión. Y bueno, teníamos filmadores y teníamos máquinas de sacar fotos, por si en alguno de los casos se veía eso, el tema, íbamos tocando ese tema y bueno, en un momento dado todos gritamos al mismo tiempo, mirá, ¿qué es eso? Y bueno, vimos un cigarro, era un cilindro gigante que descendía muy despacito y al tocar el agua empezó a largar destellos de los colores que conté. La forma, digamos, en la forma de desplazamiento, como para que pueda entenderse, entra en el agua de punta, viene en forma, digamos, horizontal, bajando, tenía algún tipo de particularidad, digamos, descriptiva, como decir, era luminoso, no era luminoso. No era luminoso, bajaba directo del cielo, es decir, no tenía una proyección de venir, de verlo de lejos como venía haciendo la maniobra, sino bajó directamente al agua. No tenía luces de ningún tipo, sí al tocar el agua largó destellos de colores, 3 colores eran principalmente, y se metió en la profundidad del Esa luminosidad la ven, digamos, cubriendo todo el cuerpo en el punto de contacto con el agua. En la punta del contacto con el agua, nada más. Después no tenía ningún tipo de luz. Lo que se veía era un objeto oscuro. ¿Podrías decir un color o no? ¿O era simplemente...? Oscuro. Yo no sé si era metálico o de qué material estaba compuesto. Lo que sí se veía una cosa oscura, no se veían vidrios, no se veía nada de eso. Desde el momento que ustedes lo ven hasta el momento, digamos... Segundos. Todos gritamos y al rato no vimos nada. El auto no andaba rápido como a la velocidad que yo lo quería llevar, si bien la ruta era de arena y tenía lomitas que al auto lo hacía vibrar, pero llevándolo a una velocidad alta, eso no se sentía. Pero después tomábamos ruta pavimentada, que era en la zona de Pipinas, y ahí se podía llevar alta velocidad, pero sin embargo el trayecto nos llevó muchas horas, que nunca nos hicimos una regresión o algo para saber qué es, dónde estuvimos o qué nos pasó. Lo que no sé es el horario, digamos. Nosotros vimos la hora que llegamos al lugar y eran las 6 de la mañana. ¿Y el evento fue aproximadamente a medianoche? A las 12. Acá estás hablando que el tiempo ese de duración... 6 horas, en un trayecto que nosotros lo hacíamos en 2 horas y media. Cuando termina el evento de observación de este cuerpo, ¿qué sucede con el grupo de personas? ¿Qué sucede con ustedes, no? Bueno, la mayoría, algunos se taparon la cara para no verlos, otros dijeron, che, no jodamos más, sigamos. El auto no levantaba velocidad. Sí vimos un auto que venía muy rápido, con muchas luces encendidas, y nos pasó muy rápido. Es como que nosotros no nos vio. Se pasó al lado nuestro como si no estuviéramos.
pero el auto no andaba a la velocidad que nosotros le exigíamos. ¿Qué auto era? Un Peugeot 504. Peugeot 504. ¿El grupo humano, digamos, cómo estaba conformado? El grupo humano eran 2 mujeres y 3 varones. ¿Edades aproximadas? Éramos 3 varones, éramos 2 varones de la misma edad, de unos 20 y pico de años. Había una chica que tenía la misma edad que nosotros, un menor de edad que era mi hermano y otra chica que también tenía la edad de nuestra. Es decir, el único menor era mi hermano. ¿Todos tenían algún tipo de información sobre el fenómeno puntualmente? Digamos, ¿les interesaba? ¿Eran personas que tenían algún tipo de, digamos, de, por lo menos, inquietud en relación al fenómeno? Bueno, todos teníamos inquietud, todos les hubiera gustado ver algo, pero solo por el hecho de estar en contacto con eso, todos se callaron, algunos se taparon la cara, otros no querían saber nada del tema. Y bueno, los que llevábamos las cámaras y la filmadora no atinamos a hacer nada del susto que teníamos. ¿La dimensión de este cuerpo podés más o menos...? Era enorme, enorme. ¿Cuánto estimás que podría tener? Dentro de lo difícil que es la pregunta que te hago, pero yo entiendo que... La distancia debería de tener más de 50 metros. ¿50 metros? Viéndolo fuera de distancia, ¿no? ¿A qué distancia estimás que se proyectó al agua de donde estaban ustedes, del camino, en distancia? Un kilómetro. Eso lo tenés claro, podés estimar bien la distancia. Sí, porque nosotros íbamos por tierra, el agua estaba lejos, no estaba, viene en campos y después llega el agua. Previo al viaje, ¿habían notado algo particular o inusual, sin que sea algo vinculado puntualmente a esta observación, pero digamos, el viaje tuvo previo al evento alguna particularidad o algún tipo de...? Fue todo normal, como todas las veces que fuimos, era todo normal. Sí, me acuerdo que en esa época se hablaba mucho de avistamientos en la costa bonaerense, y se sabía de todos los eventos por la radio, la televisión y en los diarios que pasaban. Así que yo pienso que este evento lo vimos nada más que nosotros, porque otros autos no había alrededor. ¿Notaste algo particularmente asociado al evento de observación al momento que lo están teniendo? ¿Algo particular fuera de este auto llamativo que vos me estás describiendo en cuanto a algún tipo de sonido, nada, cambios de temperatura, algún tipo de situación corporal o visual, algo asociado a lo que vieron? Nada. Lo que queríamos es irnos de ahí, del susto que teníamos, porque de venir hablando varias horas sobre ese tema y verlo con nuestros ojos fue un susto tremendo. Y vuelvo a recalcar que yo tenía una cámara y otro amigo tenía una filmadora, ninguno atinó a apretar ni a hacer nada, quedó en la nada. Sí paramos después a las 6 horas a decir qué es lo que vimos cada uno, y todos opinamos lo mismo, todos vimos lo mismo, todos vimos el mismo movimiento, pero bueno, después de años ninguno habla sobre el tema. Nadie quiere tocar el tema. ¿Seguís viéndolos a ellos? Sí, a todos, y ninguno habla, ninguno conversa, inclusive si yo les quiero hacer alguna pregunta, evaden el tema. Una de las cosas que me interesa mucho es esas horas, ¿no?, posteriores al evento. Es sumamente interesante que estando en Punta Indio están más o menos a qué distancia. Ustedes iban, me dijiste, ¿a qué playa específica? A San Bernardo. A San Bernardo. ¿En distancia cuánto estamos más o menos entre Punta Indio y San Bernardo? Y estaríamos a 250 kilómetros. Normalmente es un recorrido que ¿en qué tiempo lo hacían?
Y nosotros 4 horas y media, más o menos. ¿Dónde sentís que hay una diferencia de tiempo importante? Tenés una diferencia considerable de tiempo, de por lo menos 2 horas. No, nosotros nos llevó de las 12 a las 2, hay 4 horas de diferencia que no sabemos qué es lo que nos pasó. La distorsión temporal, ¿de qué forma la podés analizar hoy? Esa distorsión temporal me refiero a decir, ustedes son conscientes de que cuando terminaron de ver este objeto, a lo mejor frenaron o no para quedarse observando, o se fueron del lugar rápidamente. No, nos fuimos del lugar rápidamente. ¿Y el viaje continuó? El viaje continuó, pero el auto no iba a la velocidad que llegamos hasta ahí. Ese detalle es importante porque lo remarcaste varias veces. Sí. ¿Cómo podrías describir eso para que la gente pueda entender qué Porque significa? El auto que nos pasó a una velocidad tremenda. Era como que iba a 3 veces a la velocidad que íbamos nosotros. Nosotros íbamos prácticamente muy despacito. Para decir una velocidad, no sé, 45, 50 kilómetros. ¿Y vos no levantaba el auto, mientras que el otro auto nos pasó a 150. 150 no, pero 120 seguro. Tenés plena noción, digamos, de la trayectoria desde ahí hasta la playa perfecta, es decir, Sí. que salieron del camino, que Sí, agarraron sí, la ruta, sí, que todo continuó sí, de modo normal. Sí. ¿Era una ruta por la que agarraban siempre esa puntualmente o tuvo una particularidad ese día de que justo tomaron por ahí? No, la agarrábamos siempre, nada más que más temprano. Siempre íbamos por ahí, era vistoso, era tranquilo, no había tantos autos. Y no, era En otros recorridos que hiciste por la misma ruta, ¿pudiste conocer el lugar a pleno día, digamos? ¿Lo has visto ese mismo lugar a pleno día? Lo vi a pleno día, pero es difícil saber exactamente cuál es. Claro. Desde ya que lo vi más o menos, fallaré en 5, en 10 kilómetros más o menos, pero sí. ¿De la base está a gran distancia el lugar o está relativamente cerca de lo que es la base aeronaval de Punta Indio? Hay una base aeronaval en Punta Indio que a veces por el camino que tomes o no podés identificarla, ¿no? O sea, o a lo mejor no sabías. La base sí la conozco el penal de Magdalena, que siempre parábamos ahí a comer algo. Esta vez no paramos, seguimos de largo y no hicimos ningún tipo de pare ni comimos nada, ya veníamos comidos de acá, de cuando salimos. De estos lugares está más o menos esto, ¿en qué distancia estimás en cuanto a la trayectoria? ¿Estaba muy lejos el evento que ustedes vieron de 70 kilómetros. 70 kilómetros. Es un área en la que no hay nada, evidentemente. No hay nada, es todo campo virgen, que no hay casas, no hay nada, todo campo. El diálogo posterior me dijiste que no se produce un diálogo entre ustedes. No, el diálogo se cortó a partir de ver el fenómeno hasta llegar a donde llegamos. Quiere decir que estuvimos 4 horas sin conversar. Es decir, lo mínimo que se conversó fue qué es lo que vimos, si todos vimos lo mismo y cada uno aportó a ver si el otro decía la verdad o exageraba las cosas. Todos vimos lo mismo y no se hizo ningún comentario. Sí, el comentario se hizo cuando se paró, que dijimos, ¿qué nos pasó? ¿Dónde estuvimos? ¿Por qué tantas horas en llegar a un lugar? En ese momento, ¿qué pensamientos se plantean en esa reunión? No, en esa reunión no se planteó ningún pensamiento porque no estaba tan visto el tema ovni como ahora, que vos sabés que podés ser abducido, que podés tener un encuentro cercano. Estamos hablando de cuando se hizo la película de Spielberg de Encuentro Cercano. Claro. Así que nosotros asociábamos un poco ese tema con lo que nos aconteció a nosotros, ¿no? Así que no. ¿El tema de la velocidad, sentís que se mantuvo hasta el punto de destino?
No, yo creo que hicimos 100 kilómetros a muy baja velocidad y después se fue normalizando de a poco, pero el auto no respondía en la medida que respondía cuando salimos de acá. En el camino fueron cruzando. ¿Cuánto tarda en producirse el cruce con algún otro auto desde el momento que tienen la experiencia? Fuera de este auto que pasa, evidentemente, que vos lo remarcás. Sí, era una camioneta que tenía muchas luces en la parte delantera. Nosotros no sabíamos de qué se trataba porque viéndola por la parte de atrás del auto se veía una luz que venía a toda velocidad y cada vez más cerca al auto nuestro. Quiere decir, no sabíamos de qué se trataba. Cuando nos pasó, ahí respiramos y dijimos, bueno, menos mal que era un auto, pero el auto a los minutos ya no lo vimos más. Y nuestro auto seguía a la misma velocidad que cuando vimos el evento. Vos sabés que lo que contás me recuerda a otros casos de personas con las que hablé y tras algún tipo de observación se vieron repentinamente, algunos acompañados, otros se cruzaron y a otros les ha pasado un poco lo que contabas vos, ¿no? Un auto llamativo, por alguna cuestión es llamativo, en este caso por el tema lumínico, toda la serie de luces y la velocidad, y en otro fue por el tipo de conductor que tenía, en otros hechos tiene que ver también con un factor similar al que vos planteás, ¿no? Un auto que viene de frente y a pocos metros el auto se desvanece, o lo ven venir atrás y viene y en un parpadeo no hay auto, no hay nada. ¿Notás o sentís que ese auto tiene alguna condición especial o particular asociada al evento hoy? Bueno, después de tantos años, en ese momento era un auto más que circulaba sobre la ruta. Hoy no me daría tanta cuenta de eso. Para mí era un auto, una camioneta. Yo vi una camioneta que tenía por lo menos los dos faros que tendría 6 faros adelante que iluminaba mucho el camino y venía a alta velocidad. Para mí era un auto más de los que circulan en la calle, ¿no? Cuando decís lo dejamos de ver, nos pasó y lo dejamos de ver, ¿lo dejás de ver por la geografía de la ruta? Sí, sí. ¿Por una curva, algo así? ¿Lo dejás de ver? Sí. No por algo particular. No. La iluminación frontal tan marcada, ¿eran luces, digamos, como las que pueden predominar en un camión cuando viene, que tiene todo ese tipo de iluminación llamativa en colores, o era solamente luz? No, blanca. Todas blancas. Todo blanco, no había colores. Sí notás, a partir de la observación de este auto, que hay un problema con la velocidad del auto de ustedes. En el auto nuestro sí, la velocidad no era la misma, nosotros veníamos a 110, 120, vendríamos, y la velocidad bajó plenamente a la mitad. El auto iba muy despacio y se sentían más los pozos que había. ¿Notan también algún tipo de situación física de pesadez o de algo que te llame la atención, digamos, que a veces viste en el momento, pero digo, físicamente sí, asociado? Puede ser orinar, porque cuando después que empezó a amanecer a las 6 de la mañana, todos queríamos ir al baño. Así que cuando paramos que ahí nos dimos cuenta las horas que habíamos estado en el vehículo sentados sin haber ido al baño. Generalmente las mujeres hacen 2 paradas en la ruta para ir al baño. Ahora digo, ¿había algún tipo de otra sensación corporal? Te adelantaste un poco la pregunta que te iba a hacer. Te iba a decir, bueno, si cuando llegaron tenían un requerimiento físico similar, mucha sed, ponele, o notaban no, que estaban todos, ponele, transpirados. Hay casos donde la gente cuenta un común denominador
similar para las personas que participan. Hacía calor, sí, había humedad, mucha humedad, pero lo que sí no encontramos niebla, que en otras oportunidades la niebla estaba, pero esta vez no. No, fue todo normal. ¿Las condiciones climáticas eran buenas ese día? Eran buenas. No había, digamos, condiciones de lluvia ni nada por el estilo. Nada. El tiempo excelente. ¿Cuánto estimás en tiempo que dura la observación? Me dijiste segundos. ¿Cuántos segundos? Una abrida y cerrada de ojos. O sea, es una velocidad impresionante. Sí. ¿Tuviste con el tiempo alguna información adicional sobre esa área de oído o en alguna lectura o en algo que te, digamos, con lo que vos sentiste, te sentiste identificado? ¿Me decían algún relato leído o escuchado? Bueno, sí, escuché varios relatos en la misma zona y parecidos a nuestros, pero nada más, de gente que no conozco. ¿Algún relato exterior, posterior, de algún lugar o de algo que te traiga algún tipo de, digamos, contenido que pudieras correlacionar con lo que viste en cuanto a un objeto entrando al agua? ¿Escuchaste con el que sentiste algún tipo de identificación? Bueno, escuché, pero el único evento de ese tipo es el único. ¿Pudiste al día de hoy, pasaron bastantes años, encontrar algún tipo de explicación a ese tiempo, a todo ese lapso de tiempo que de algún modo para ustedes fue la continuidad del camino hacia la costa, pero sin embargo hay algo ahí que no está cuadrando, evidentemente, ni siquiera hoy, no cuadra? Bueno, fueron los primeros avistamientos que se hacían en la costa, y creo que los agraciados fuimos nosotros. Fue parte de un plan estratégico de ellos que nosotros seamos elegidos para ver eso. Ahora, con relación a mis amigos, nunca hablamos si ellos vieron en otra oportunidad un evento parecido. ¿Vos tuviste, digamos, posteriormente a este evento, en viajes similares, digamos, a esa zona, alguna otra observación que pudieras asociar o tomar como la continuidad de aquel hecho? ¿O algo puntual en tu vida que digas, bueno, esto pudo tener algo que ver con esa historia, ¿no? O sea, porque a veces hay experiencias que tienen como en el tiempo un hecho que parece conectarse con esa experiencia original, ¿no? Bueno, yo pienso de que fuimos elegidos para este evento y tal vez sea lo único que en nuestra vida nos pueda llegar a tocar, o en lo sucesivo, no sé, al pasar los años, seremos los primeros en ver otro evento de la misma magnitud. Por el momento es lo único que me llamó más la atención, de ver un cigarro que se meta en el agua. El cigarro entra de punta. De punta. O sea, verticalmente. Sí. ¿Pudiste, digamos, ver fuera del efecto lumínico algo a nivel visual también que te haya llamado la atención en esa observación? No, era una noche cerrada, sí había estrellas, no había niebla, el contorno del río se veía perfectamente, la claridad, así que nosotros lo que vimos es algo oscuro que se metió dentro del agua, nada más. No se vio otra cosa que eso, y las luces que nunca más vi esos colores. El nivel, digamos, de luminancia, las propiedades lumínicas de esas luces, digamos, eran muy expansivas, abarcaban solamente el radio donde entraba. Abarcaba el radio, digamos,
principalmente la parte donde tocó el agua, claro. Es decir, no todo el cigarro. ¿Y se expandía, digamos, hacia bueno, los en el costados? agua sí, se notaba que eran 3 colores, pero como entró tan rápido en el agua, enseguida se apagó eso. Fue una abrir y cerrada de ojos, no tuvo otra incidencia. Eran, digamos, lumínicamente muy brillantes, fluorescentes, ¿cómo las podés describir? Fluorescentes. Sí. Fluorescentes. Sí. ¿Hay algún color de algo que pudieras comparar de lo que conocemos? No digamos? hay nada acá en la Tierra que se asemeje a eso. Cuando escuchas a alguna persona que intenta explicarte este hecho en términos, digamos, terrestres, ¿no? Dándole algún tipo de explicación sobre lo que pudiste ver si no pudiera haber sido, ¿considerás que lo que viste puede compararse a algo puntualmente concreto, algo explicable? Yo creo que nosotros tuvimos un evento extraordinario ovni. Algunos han descrito estos cigarros como con ventanas, porque entiendo que también la observación es muy rápida y muy compleja. Nosotros lo que vimos era oscuro, un marrón oscuro era, no era ni siquiera brillante. Tal vez yo lo haya visto así y mis amigos lo hayan visto brillante, pero no, ninguno de los 5 cuenta algo. En cuanto a lo que es la dimensión, ¿no? de este cilindro, ¿no? En términos de altura, ¿no? Perdón. ¿Cómo con qué lo podríamos comparar? Era gigante, era muy grande, porque si yo lo vi que tenía más de 50 metros de altura, desde ya que era más grande y lo vi como 1 kilómetro. Claro, es impresionante. Era una ciudad, era gigante, muy grande. No te sé decir, además del susto que teníamos, venir hablando sobre el tema y que se produzca, ¿no? Y que se produzca, más susto teníamos. Ahí hay algo interesante ahí en ese punto que vos contás, ¿no? El venir hablando de esto y que de golpe ser experimentador de algo así, ¿no? Vos me comentabas que a pesar de ser algo muy rápido, la observación entraba muy controladamente al agua. Exactamente. ¿Cómo podés describir eso? Si bien yo hablo de un abrir y cerrada de ojos, que fue el tiempo que nosotros lo vimos, él entró al agua a una velocidad bastante elevada, porque nosotros lo vimos a distancia. No fue un hecho, como podíamos llamarla, muy rápido. Fue despacio, pero a una velocidad grande. Claro, dentro de la velocidad que nosotros lo veíamos a 1 kilómetro de distancia, y el susto que teníamos y el auto que no funcionaba, porque nosotros lo primero que atinamos era salir del lugar, no quedarnos. Y después ver por el espejo retrovisor las luces, porque no se ve en la oscuridad, no se ve el auto, sino era indefinido, claro. Claro, un montón de luces que venían alumbrando, no sabíamos si en ese caso era otro ovni de los que nosotros habíamos visto. Entonces queríamos más rápido disparar y el auto no funcionaba, no levantaba velocidad, y este auto nos pasó, no sé, a 3 veces la velocidad que nosotros íbamos. ¿El auto con qué diferencia del ingreso de este cigarro a las aguas? ¿En qué momento aparece? ¿Segundo después? Segundo, venía muy rápido. Yo pienso que el auto no vio nada. ¿Pensás eso, no? Sí, no vio nada. No vio nada.
Tal vez los elegidos éramos nosotros que veamos eso, o tal vez era una cosa planeada, el auto y el cigarro a la vez, ¿no? Claro. Porque al segundo nosotros tampoco lo seguimos divisando al auto. Quedamos solos en la oscuridad. ¿Vuelven a mirar a las aguas después de que ese cigarro entró? Sí, volvemos a mirar y... ¿Varias veces lo hicieron? Era normal, era todo normal, no había ningún tipo de contratiempos. Perfecto. Vos me contabas que tuviste aparte una serie de experiencias, de eventos. De hecho, hoy estamos acá junto a Carlos Turus, que nos acompaña en la investigación. De hecho, Carlos, vos lo conocés perfectamente a él hace años. Y bueno, gracias a Carlos es que yo tuve la posibilidad de conocerlo, de conocer esta experiencia que me contaste hace tiempo y que hoy la contás prácticamente del mismo modo. Creo que no hay ni una coma que cambie en lo que vos me contaste. Por eso creo que es un relato fantástico, en un área aparte muy importante. Pero vos en esta noche nos fuiste relatando diferentes hechos actuales, hechos muy complejos, por supuesto, de compartir porque son muy privados, son muy difíciles, afectan a personas de tu entorno, gente de la familia y todo. Pero sí me interesa destacar una experiencia que nos contaste hoy vinculada a un área de ruta allá en Uruguay, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Yo viajo mucho a Uruguay y muchas veces lo hago por ruta para ver si veo algún evento raro en el cielo o que me toque vivir. Muchas veces voy con mi mujer, que es yeta en todo esto, porque con ella nunca veo nada. Pero bueno, hay una zona que son más o menos 12 kilómetros de pueblo a pueblo, que me tocó 3 eventos raros vividos ahí. Una noche iba solo y vi como que se cruzó algo que pegó en el paragolpe y saltó para el parabrisas. Bueno, pensé que era un perro, que era un zorro. Paré, miré, la camioneta estaba abollada, pero no encontré sangre, no vi nada que se asemeje a haber agarrado algún tipo de animal. La segunda vez fui con mi hija en el auto, en la misma camioneta, y en el mismo lugar aparecieron 2 ojos rojos separados más o menos 15 centímetros de un ojo al otro. ¿Nos podés marcar la distancia con las manos de esos? Esa es más o menos la distancia. Esa era la distancia. ¿Y el tamaño de esos ojos? Eran 2 ojos grandes, así. 2 ojos grandes. ¿Vos solamente ves los yo los veo puntos de luz? El ojo. ¿Por qué decís ojo? Y digo ojo porque, es decir, no titilaba nada. Veo 2 luces coloradas con la iluminación de la camioneta que tenía faros en el techo y los faros de abajo. Quiere decir que la ruta estaba bien iluminada. Yo no veo a nadie, pero sí veo 2 cosas rojas que se me vienen encima. Pegan en el parabrisas y hace un ruido muy fuerte. Yo pensé que era una persona, después pensé que era un animal, después pensé un montón de cosas. Volví a parar, volví a iluminar con la linterna, vi que había un poco de sangre, me metí en el campo, es decir, de la ruta al campo hay como 10 metros, tal vez más, hay yuyos, hay árboles, hay tierra. Bueno, yo tengo una 4x4, me pude meter tranquilamente, dar toda una vuelta, lo recorrí varias veces y no encontré a nada. Y la tercera vez, en el mismo lugar, tuve un evento parecido, si bien escuché el ruido,
pero no había nada. Rara vez que no pase por esa zona, que ahora voy más despacio, no voy a alta velocidad, por el miedo a agarrar a alguna persona o que me pase algo, porque los 3 eventos fueron siempre en el mismo lugar. El segundo evento, el que contás, el de los ojos o luces rojas, ¿esos ojos eran muy lumínicos, digamos? Sí, muy lumínicos, muy lumínicos. ¿Vos no ves forma, digamos, asociada a los ojos, como decir un cuerpo asociado a los ojos? No, cuerpo no vi ninguno, vi 2 ojos que no los vi a distancia, sino los vi cuando los tenía encima, que mi hija me gritó y yo pues, escuché el ruido fuerte en el parabrisas. Después vi que tenía sangre, que había 2 hilitos de sangre, pero no encontré animal, no vi nada, no vi ni siquiera que fuese un cuervo o que fuese una paloma o nada de eso, ningún ave. Analizándolo en frío, no hay una coincidencia entre la distancia y tamaño de esos ojos con algún ave conocida, digamos, ¿no? Estaban a distancia, más de 10 centímetros seguro. ¿A qué velocidad vendrías más o menos? Y yo iría a 140. O sea, claro, lo ves muy de golpe, te aparece de golpe. De golpe. ¿Sentís como que venía cruzando o de frente? No, de frente, vino hacia el vehículo. El tipo de iluminación, me dije, ¿era una camioneta, una 4x4? Era una tenías... 4x4 que tenía luces en el techo. ¿Qué tipo de luz tenías? ¿Te acordás qué luz era la que tenías? ¿O la marca? Bueno, tenía faros de LED arriba en la parte del techo. Y abajo luces normales. ¿Eran las altas que llevabas puestas? O... Eran luces altas porque venía solo y era invierno. Así que veníamos prácticamente nosotros solos en la ruta. ¿Vos venías en este viaje con tu hija, me decías? Con mi hija. ¿Ella ve lo mismo que vos? Ella ve lo mismo que yo y grita cuando teníamos los ojos ya casi en el parabrisas. ¿Qué pensás hoy de eso? ¿Esto en qué año fue más o menos? ¿En qué momento? Y hará 2 o 3 años. 2 o 3 años. Sí, sí. ¿De día en ese lugar, digamos, qué poblado está cerca de ahí? No, estamos a una distancia de 12 kilómetros de un pueblo al otro y de día es un campo normal que generalmente están cosechados o tienen animales, que no hay nada del otro mundo. Sí, o sea, hay árboles en la costa. Son campos que, digamos, los cultivan, que sí. No es un área, digamos, boscosa ni nada. Bueno, boscosa sí está al costado de la ruta. Por eso señalo que hay eucaliptus, hay yuyos, hay tierra, hay de todo un poco. Es variada. De un lado de la ruta por ahí no hay eucaliptus y del otro sí. Porque yo cuando frené me metí entre eucaliptus para buscar a ver qué era lo que había pegado. Yo pensé que era, no sé... ¿Hubo algo que te llame la atención en esa búsqueda, en ese recorrido, intentando determinar qué había pasado? ¿Algo que te haya llamado la atención, digamos? No, porque lo vi casi ya cuando estaban pegando. Eran 2 cosas rojas y muy separadas, así que... podía ser la cabeza de una vaca, pero tampoco. No da tampoco. Y no da por la altura, porque ¿no? se hubiera metido dentro de la camioneta, ¿no? Claro, aparte, siendo una camioneta 4x4, la altura en la que vos, digamos, si lo tenés que señalar en visión, ¿a qué altura lo ves del parabrisas, digamos? ¿Lo ves en línea derecha justo a vos? Derecha. Lineal a vos. A mis ojos, sí. ¿El golpe me dijiste que fue fuerte? El golpe fue fuerte. ¿Lo sentís en el parabrisas o en el techo también? No. Lo siento en el parabrisas y los 2 hilitos de sangre que corrían. Nada más. ¿Hoy en día le pudiste encontrar alguna explicación a lo que viste? No, nunca. Claramente, y
Las otras 2 veces hablaste de algo particularmente similar, en algún modo eso que cruza, ¿no? Que contaste. Bueno, sí, pero lo otro deberían de ser animales, porque hay lobos, pueden ser perros, pero no se asemeja un hecho con el otro. Te entiendo. Pero sí se da que algo puede pasar en esa zona. Y bueno, siempre se me dio a mí. Ahora, vos nos contabas también una observación de que tuviste desde acá, desde tu casa, de un cuerpo luminoso, una esfera. Sí, eso fue hace 2 años. Estábamos en el fondo de mi casa y vi una luz que se destacaba por el brillo. Traje la filmadora y lo acerqué tanto que era una esfera gigante de color verde parecían ríos lo que sobresalía era el color rojo, verde y rojo. Era gigante. Cuando decís gigante, ¿con qué lo podés comparar? No hay nada ¿Tomamos sí, la luna como un parámetro? Sí, sería, y viéndola, no, yo diría más grande que la luna, que una luna llena. ¿Cómo lo ves? ¿En qué contexto lo ves? ¿Salís y lo ves? ¿Salís y aparece? No, salí con mi hija para ver el cielo y en eso veo una luz chiquitita que era muy brillante. Le dije que me traiga la cámara, hice un zoom, la acerqué mucho y al acercarla vi una esfera que era gigante, que ocupaba todo el ojo de la cámara, color verde, y adentro parecía que había fuego o ríos de sangre. Era todo rojo, verde y rojo. Bueno, la guardé para el día siguiente bajarla a internet y bueno, cuando la voy a bajar no había nada. Eso es interesantísimo. ¿Vos sentiste que diste rec, que estabas grabando? Sí, todo. Cuando La vi, lo volví a rebobinar, la volví a ver, que era lo que hablamos en la mesa de qué podía llegar a ser. La primera vez que yo veo un astro en ese contexto, de color verde y rojo, porque también puedo ver la luna y veo una figura nada más, pero esto era gigante, era mucho más grande que la luna, pero bueno, al bajarla a la computadora no había nada, estaba borrada. ¿Qué pensás de eso? Y que también ahí es otro evento que se vio, que está relacionado con un ovni. Es más extraño el evento de desaparición que en sí lo que viste, si lo analizás. Sí. Nunca, es inexplicable. No. Conozco otro caso de una gente que pasó algo parecido. Nos contó hace un tiempo con Carlos, justamente entrevistamos a una gente que tuvo un evento con una fotografía en este caso. Pero volver a escuchar un evento tan idéntico, ¿no? En este caso con un video, parte de un tipo como vos que ya tenías experiencias anteriores puntuales. Sí. Es decir, nosotros lo seguimos viendo, lo seguimos filmando, pero bueno, a la hora de bajarlo a la computadora ya no quedaba nada, no había nada, estaba en blanco. ¿Días posteriores volviste a verlo o no lo viste nunca más? No, nunca más. ¿Qué te gustaría, digamos, dejar así como un pensamiento, algo, digamos, tuyo, basado en estas 3 experiencias que son de alta extrañeza, todas? La primera, sobre todo, es magnífica. Yo tuve la oportunidad de ver lo inverso, ¿no? Algo saliendo del agua. Por eso para mí era tan importante tener este registro de esto que vos viviste, porque es fabuloso, y quienes hemos vivido eventos de esas características sabemos lo que son visualmente. Son un espectáculo único, es impresionante.
digamos, no en sí la significación, ¿qué significación le das vos a esto, ¿no? O sea, bueno, yo creo que la Tierra está cambiando, que vamos a tener muchos eventos malos para la Tierra y malos para el ser humano. Estamos próximos a ver todos estos acontecimientos. Las predicciones están para esta fecha, para el 2018, 2019, a más tardar. Sé que hay gente de otros mundos viviendo con nosotros, y bueno, ese fue un comienzo, y lo que vamos a vivir nosotros ahora va a ser trascendental para el ser humano, no sé si para bien o para mal, pero está cambiando, tiene que cambiar la conciencia humana, tenemos que ser mejores, y por sobre todas las cosas espero que nos den una señal buena para que el ser humano cambie el modo de ser, el pensamiento, y seamos más espirituales. Muchísimas gracias por darnos, compartir la previosidad de tus experiencias con nosotros. Espero seguir teniendo experiencias no para poderlas contar. No tengo dudas. Cuando ya están cerca, los variables cruzan la ruta, vienen hacia nosotros, y uno era cuadrado y el otro era triangular, de más o menos 40-50 centímetros de tamaño. Tanto el cuadrado como el triangular tenían como si fueran un almohadón, porque tenían un espesor, y su centro, el centro del variable cuadrado, era rojo, ¿sí? Más o menos ocupaba un tercio del tamaño del objeto, y el triangular tenía también una mancha roja de forma triangular. Se cruzaron, pasaron arriba a nuestra posición, se quedaron unos segundos y comenzaron a desplazarse siempre contra el viento. Lo estábamos viendo por detrás de los árboles de este algarrobo. Regresan a la posición nuestra, se quedan varios segundos y después desaparecen adelante de nuestra vista. ¿La desaparición es una pérdida total de visual instantánea? Sí, instantánea. Es como si hubieran apagado la luz. ¿A qué distancia de ustedes, más o menos? 15-20 metros, no más. ¿Qué dice el testigo que está con vos, expiloto, con evidentemente una trayectoria impresionante? Sí, estaba perplejo, porque la verdad que lo que él había visto como un ovni era un famoso platillo volador metálico volando sobre el embalse Río Tercero, que paradójicamente cerca está la central de Atucha, ¿no? Atucha 2. Así que bueno, para él le fue muy llamativo eso. La primera experiencia que tenía. ¿El vuelo fue siempre paralelo de los dos objetos? Sí, siempre paralelos, fueron paralelos, ellos mantenían su distancia entre sí, se cruzaron unos pocos metros antes, cruzaron la ruta en dirección a donde estábamos nosotros. Bueno, ahí pudimos observar el extremo color blanco que tenían, el volumen que tenían, y tenían hacia adentro, hacia donde estaba la figura roja de ambos, parecía, viste, como como esos espaldares de cama, sí, que tienen el botoncito, sí, como capitoné. Bueno, así parecía. Es impresionante, porque yo vi algo muy cercano que es idéntico a eso. Y bueno, entonces se fueron, después volvieron, se quedaron estáticos, o sea que no les afecta la corriente de viento, había bastante viento, es muy común en zona montaña. Estábamos en el valle, en esta parte del Valle Punilla, y bueno, ahí fue cuando vi por primera vez el fenómeno del remolino de aire, y que emergen estos objetos de este remolino, ¿no?